Hola, ¿qué tal chicos? Soy el Profe Zuno y en este video vamos a analizar las proporciones, vamos a revisar la regla de 3 directa y diversos métodos para resolverla. Vamos al video. Las proporciones van a ser un conjunto de operaciones, multiplicación y división que van a relacionar al menos dos magnitudes y donde vamos a contar con tres datos. De ahí proviene el nombre de la regla de 3, con los cuales vamos a tener que calcular un cuarto dato. Aquí tenemos una imagen ilustrativa donde tenemos dos datos, el dato A y el dato B, que van a estar relacionados mediante una proporción, y posteriormente tenemos un dato C que está relacionado con los datos anteriores y me piden calcular un cuarto dato conociendo estos tres valores. Vamos a revisar la regla de 3 directa. En la regla de 3 directa, al aumentar una magnitud, la otra también lo hace en la misma proporción y viceversa. Si una de las magnitudes disminuye, la otra también lo va a hacer en la misma proporción. Se tienen tres métodos diferentes en los cuales se puede calcular la regla de 3 directa. Yo te voy a enseñar estos tres métodos y tú vas a elegir aquel que tú consideres más fácil. Los tres métodos son el método tradicional, el método mediante proporciones y el método utilizando fracciones. Vamos a revisar primeramente el método tradicional para resolver una regla de 3. Esta imagen representa el esquema utilizado para poder resolver una regla de 3 directa. Podemos observar algunos datos importantes. Por ejemplo, tenemos dos columnas llamadas magnitud 1 y magnitud 2 que van a depender del ejercicio que esté realizando. Posteriormente vamos a colocar el dato 1 y el dato 2, que son los datos que aparecen generalmente al inicio de mi ejercicio y que tienen cierta relación entre ellos, y posteriormente un dato 3, que es el dato aislado, que me van a relacionar con la pregunta o con el dato que me están solicitando. Es muy importante que la magnitud del dato 1 y del dato 3 sea lo mismo, es decir, si tenemos la relación entre gatos y perros y la magnitud 1 son gatos, siempre se deben colocar la cantidad asociada a los gatos en esta columna que está aquí y en la otra columna la cantidad asociada a los perros. Para poder resolver la regla de 3, lo que vamos a hacer es realizar una multiplicación en diagonal y posteriormente una división de forma horizontal. Vamos a ver un ejemplo. Según una encuesta reciente, por cada 8 personas que no creen en la existencia de los ovnis, hay otras 2 que creen que son reales. En un poblado de 1000 personas, ¿cuántas creen en la existencia de ovnis? Lo primero que podemos observar es la presencia de tres datos que garantiza que es una regla de 3. Tenemos 8 personas que no creen, 2 personas que sí creen y 1000 personas en un total del poblado. La pregunta es, ¿cuántas personas sí creen en los ovnis? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas porque aquí hay un dato que nosotros no tenemos y que vamos a calcular. Fijémonos bien que tenemos en total tres magnitudes, aquellas personas que no creen, aquellas personas que sí creen y el total. Por lo tanto, nosotros necesitamos calcular la tercera magnitud al inicio de la encuesta. Primeramente tenemos 2 personas que sí creen, tenemos 8 personas que no creen, lo que nos da un total de 10 personas encuestadas al inicio. Este dato no viene en el ejercicio, pero yo lo tengo que calcular. ¿Por qué razón? Porque lo voy a relacionar con las 1000 personas que hay en total en el poblado. Y de esta manera yo puedo calcular cuántas personas sí creen en los ovnis utilizando el esquema que acabamos de ver en la presentación pasada. Vamos a multiplicar 1000 por 2 y posteriormente lo vamos a dividir entre 10. 1000 por 2 nos da 2000 y 2000 entre 10 nos da 200. Quiere decir que en un poblado de 1000 personas hay 200 que sí creen en la existencia de los ovnis. Sin embargo, hay una manera mucho más sencilla de poder llevar a cabo los cálculos en la regla de 3 directa sin utilizar este esquema de multiplicación y división de forma diagonal y recta. Para ello vamos a utilizar lo que se conoce como las proporciones verticales y horizontales. En la proporción vertical vamos a observar la relación que existe entre el dato 1 y el dato 3, que son los datos acomodados en la magnitud número 1 de manera vertical. Esta misma proporción, en este caso, aumenta o disminuye, va a ser la misma que se va a aplicar para la otra columna en la magnitud número 2, es decir, que van a ser directamente proporcionales. Vamos a observar un ejemplo sencillo. En la tienda de la esquina, la docena de huevos tiene un precio de 60 pesos. Si Pedro compra 36 huevos, ¿cuánto deberá pagar? Tenemos la cantidad de huevos y el precio que va a pagar por ellos. En un principio tenemos una docena, que son 12 huevos, y va a pagar un precio de 60 pesos. Sin embargo, la pregunta es ¿cuánto deberá pagar por 36 huevos? Lo que debemos de observar es la relación que existe entre el 12 y el 36.
¿qué número multiplicado por 12 me da 36? En este caso sería 3. Esta misma relación es la que vamos a aplicar del lado derecho en mi columna número 2 en relación al precio. Para llegar del 60 al precio que me solicitan, lo único que tengo que hacer es multiplicar ese valor por 3, de tal forma que 60 por 3 me daría 180 pesos. La proporción también la podemos encontrar de manera horizontal. En el esquema podemos observar que del dato 1 al dato 2 va a haber un aumento proporcional. Lo mismo va a pasar si del dato 1 al dato 2 existe una división o disminuye el valor. Vamos a observar el ejemplo. En una caja de 32 chocolates, 16 son de vainilla, 8 de fresa y el resto de cacao. Si la empresa mantiene esa relación en todas sus presentaciones, ¿cuántos chocolates de vainilla habrá en una caja de 40 chocolates? Tenemos chocolates y la pregunta es ¿cuántos chocolates de vainilla? Hay algunos datos que no vamos a utilizar en este ejemplo y que simplemente son datos distractores, como la cantidad de chocolates de fresa y la cantidad de chocolates de cacao. Ahora, de un inicio tenemos 32 chocolates, de los cuales 16 representan el sabor de vainilla. La pregunta es, ¿cuántos chocolates de vainilla habrá en una caja de 40 chocolates? Por lo tanto, aquí vamos a utilizar una relación horizontal. Observemos que del 32 al 16 existe una división entre 2. Esta misma proporción la vamos a aplicar en la parte de abajo. 40 entre 2 me va a llevar a la respuesta que sería 20. Por último, vamos a revisar la proporción de la regla de 3 por fracciones. En este caso necesitamos aprendernos esta ecuación que viene aquí, donde vamos a multiplicar dato 3 por dato 1 y lo vamos a dividir entre el dato 2. Recuerda que el dato 1 y el dato 2 son los que están relacionados entre sí y el dato 3 es el que me ayuda a calcular el valor de mi x. Vamos a ver un ejemplo. Un rectángulo tiene unas medidas de 280 centímetros de ancho por 420 centímetros de largo. Si dibujamos otro rectángulo que tiene las mismas proporciones de sus lados y este tiene 525 centímetros de largo, ¿cuánto debe de medir de ancho el nuevo rectángulo? Observamos los tres datos, los cuales son dato número 1, 280 centímetros de ancho, dato número 2, 420 centímetros de largo, que son los datos que se relacionan, dato número 3, 525 centímetros de largo, y vamos a utilizar la ecuación para calcular el dato faltante, que sería el nuevo ancho del rectángulo. Colocamos los datos dentro de la ecuación y vamos a resolverlo utilizando algunos trucos de fracciones. Para ello te recomiendo que vayas a ver mi video de fracciones donde vas a encontrar estos y más trucos. Lo primero que vamos a hacer es eliminar los ceros que tiene el 280 y el 420, porque ambos números son divisibles entre 10, lo cual me dejaría con 28 y 42. De la misma manera, únicamente estas dos fracciones las vamos a seguir simplificando para poder continuar con el cálculo. Sacamos la mitad de 28, que es 14, y la mitad de 42, que es 21. Ahora observamos que tanto el 14 como el 21 son divisibles entre 7, por lo tanto lo simplificamos y me quedaría 2 y 3. De esta manera yo logré simplificar bastante la ecuación inicial. De hecho, 525 es un número divisible entre 3, por lo tanto puedo dividir primeramente 525 entre 3, que me va a dar 175, y por último multiplicarlo por 2, que me va a llevar a la respuesta, que es 350. Muchas gracias por tu atención, espero que este video te haya gustado. Dale like, suscríbete y comparte para que más personas puedan encontrar esta información y les pueda ser de utilidad para su examen. Soy el Profe Zuno y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.